Ok, entonces viene ahora el paso 4, que es calcular la posición del punto de aplicación de las cargas. Cuando nosotros estamos calculando losas de fundación, tenemos que lograr que nuestro punto de aplicación de las cargas esté justo en el centro de gravedad de la losa de fundación. ¿Qué significa el punto de aplicación de las cargas? El punto de aplicación de las cargas es que según el peso que tiene cada columna, ¿verdad? A mí se me van a generar ciertos momentos y cuando yo haga la sumatoria de todos esos momentos y saque dónde resulta que está el centro o la resultante de todas esas cargas, me dé justamente en el centro de gravedad de la losa de fundación. Eso, digamos que no siempre, o casi nunca, mejor dicho, da justamente en el centro de gravedad de la fundación, esa resultante. Pero entonces nosotros tenemos que hacer que nuestra losa de fundación esté ubicada justo en el centro de aplicación de las cargas. ¿Cómo lo hacemos? Agrandando hacia la derecha, hacia la izquierda, según el caso, nuestra losa de fundación, y de esa manera logramos que el centro de gravedad coincida con la resultante de cargas. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es calcular dónde está el punto de aplicación de esas cargas para luego ver qué dimensiones le vamos a colocar a la fundación para hacer coincidir estos dos puntos. Para calcular la posición del punto de aplicación, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, en el formulario aparece que cómo calcularlo, ¿verdad? Tenemos el cálculo de XUR, que sería dónde está ubicada la X resultante y dónde está ubicada la Y resultante. Para hallar la X resultante debemos hacer una sumatoria de cargas por brazo, es simplemente unos momentos, ¿verdad? Con respecto al eje central perpendicular al eje X. Okay. Ok, vamos a hacer momento con respecto al eje C. Nosotros nos vamos a parar en el eje X, ¿verdad? Y vamos a ver como, digamos, como un pequeño corte en el eje X, ¿sí? Si nosotros vamos atrás y hacemos un corte aquí, estamos observando la carga de esta columna, la carga de esta columna, la de esta, la de esta, la de esta, y vamos a hacer momento con respecto al eje C, ¿sí? Entonces, esta carga de esta columna y la de esta, ¿verdad? Me producen con respecto al eje C, que voy a hacer una sumatoria de momentos aquí, un momento antihorario negativo. Y las columnas del eje D y del eje E me producen un momento horario positivo. Entonces, de esa manera voy a hacer el cálculo de mi momento. Recuerden que no estoy tomando un solo eje en X, yo estoy tomando todos los ejes en X. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale este 27,3? ¿Y por qué es negativo? Es negativo, ¿verdad? Porque estamos hablando del eje A. Y el eje A me produce un momento negativo. Entonces va a ser 27,3. ¿De dónde sale? Tenemos 27,3, estamos tomando, a ver, 27,3 A3 y E3. ¿Sí? Bueno, entonces nos estamos refiriendo a A3. ¿Sí? 27,3 sería este valor. Aquí deberíamos estar tomando como siguiente valor entonces el A2, que sería 62,7, y lo podemos ver aquí, 62,7, y luego sería el A1, que es 27,80, es decir, estoy sumando todas las columnas que están en el eje A, y las estoy multiplicando por su brazo. ¿Quién es el brazo? La distancia que hay desde A hasta el eje donde estoy haciendo un momento, que sería C. 405 más 405 me da los 810 que tenemos aquí como brazo, ¿sí? Luego hacemos todas las columnas del eje B, que serían B3, B2 y B1, ¿verdad? Si me voy aquí, B3 es 71,30, ¿verdad? B2, que sería 113,10, y B1, que sería 51,80, multiplicado por su respectivo brazo. Estoy agarrando esta fuerza, más esta fuerza, más esta fuerza, y la voy a multiplicar por el brazo hasta llegar al eje C, que sería 405. Por eso aquí tenemos todo eso por 405. Luego nos vamos al eje D, ¿sí? O bueno, aquí me fui al eje E. Nos vamos al eje E, que sería E3, E2 y E1, ¿sí? E3, 27,30, E2, 62,70, E1, 27,80. 23,30, 62,60, 27,80, y
por el brazo, ¿verdad? Que sería la distancia que hay de aquí hasta el eje C. 405 más 405, que es 810. Y de igual modo, ¿por qué es positivo? Porque las columnas del eje E me producen un momento horario con respecto a C, igual que las columnas del eje D, por eso aquí está positivo. Las columnas del eje D me producen un momento horario con respecto a C. ¿A quiénes voy a tomar aquí? A D3, aquí está, D3 7130, D2 113,10 y D1 51,80, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por su respectivo brazo, que sería de D hasta C 4,05. Cuando yo hago toda esta sumatoria me da 0. Por supuesto me da 0 porque, como habíamos visto antes, ¿verdad? Esta columna es igual a esta y B es igual a D. Y si esto está totalmente simétrico, pues el punto de aplicación de las cargas está dando justamente con el centro de gravedad en este sentido, ¿sí? Entonces tenemos que X sub R va a ser 0 entre la sumatoria de las cargas, que es 0 entre cualquier número me da 0, por ser simétrico con respecto al eje X, XR es igual a 0. Ahora debemos hacer un momento con respecto al eje 2. ¿Por qué con el eje 2? Porque debemos tomar el eje central del eje Y, ¿sí? En Y, ahora, antes nos estábamos parando como mirando desde aquí, ¿verdad? Ahora nos vamos a parar a mirar desde aquí y lo que vamos a obtener es esta vista, ¿verdad? Tenemos el eje 2, tenemos el eje 3 y el eje 1. Vamos a sumar todas las columnas que están en el eje 1 y las vamos a colocar negativas, ¿verdad? Porque esto me produce un momento horario negativo y lo vamos a multiplicar por el brazo que hay o la distancia que hay desde el eje 1 hasta el eje 2, que es donde estamos haciendo momento. De igual modo vamos a sumar todas las columnas que están en el eje 3, ¿verdad? Con signo positivo porque el momento que se me produce es positivo y lo vamos a multiplicar por la distancia que hay de 3 a 2, ¿sí? Que sería también 365. Ok, obtenemos entonces 298,57 y aplicando la fórmula de Y sub R, que es ese valor dividido entre la sumatoria de las cargas, obtenemos una distancia de 0,31. ¿Qué significa que me dé positivo o negativo este número? Si me da positivo, yo me voy a parar en el eje 2, que sería este, y me voy a mover a la derecha. Voy a obtener 0,31. Si este número me diese negativo, me paro en el eje 2 y me voy a mover a la izquierda para encontrar dónde está el punto de aplicación de las cargas. Como vieron, X sub R me dio 0, ¿verdad? Y Y sub R me dio 0,31. Entonces me voy al plano y ubico en el eje X, ¿verdad? En el eje X estoy justo parada aquí, porque no encontré ninguna excentricidad en el eje X. Pero en el eje Y, ya les dije, como les dije allá, me voy a mover del eje 2, ¿verdad? Del eje 2 al eje 3 con 0,31. Entonces aquí en el plano esto se vería como que del eje 2 me voy a ir al eje 3 moviéndome 0,31 hacia abajo, ¿sí? Entonces el punto de aplicación de las cargas, ¿verdad? De esta losa de fundación me está dando a 0,31 del eje 2 hacia abajo. Aquí está el punto de aplicación de la carga. Entonces ahora me queda jugar con las dimensiones de la fundación para hacer que el centro de gravedad de esa losa de fundación sea justamente aquí, que es el punto de aplicación de la carga. ¿Sí? Ok, entonces vamos con el quinto paso, que sería el cálculo de las dimensiones de la losa. Para hacer el cálculo de las dimensiones de la losa, tenemos que ver cuál es el lado de la losa que tenemos restringido, ¿sí? En el formulario ustedes calculamos B o L mínimo y B o L máximo, y escogemos el B o L de cálculo. ¿Por qué dice B o L? Porque si el lindero lo tengo en L, entonces yo voy a jugar con L, voy a buscar un L máximo y un L mínimo para escoger cuál es mi L de diseño, pero como en este caso el lindero, ¿verdad?, lo tengo en B. ¿Y por qué digo en B? Porque recuerden que cuando hablamos de fundaciones, ¿verdad?, B era el lado más pequeño, que vendría siendo este, y L era el lado más grande. Entonces, en B, este lindero me está restringiendo a B. O sea, yo no puedo hacer una B más grande que se me vaya a salir del lindero. Tengo que jugar entre el lindero y el eje 3, que es lo único que tengo para ampliar mi losa de fundación para poder contrarrestar esta excentricidad que ocurre aquí.
Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es calcular mi B mínimo y mi B máximo, ¿sí? ¿A qué me refiero con B mínimo? Y lo vamos a ver en un dibujito que les tengo aquí más adelante. B mínimo es lo mínimo, o sea, cuál es el ancho mínimo que yo puedo colocar en la losa, ¿sí? Si ustedes se observan, si mi centro de aplicación de las cargas está aquí, ¿verdad? Yo como mínimo puedo ampliarme la distancia que está desde aquí hasta el final de esta columnita multiplicado por 2. Porque si yo hago algo más pequeño que eso, esta columna me va a quedar por fuera, ¿sí? Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta la parte de afuera de esta columna va a ser, digamos, la mitad de mi B mínimo, ¿sí? Porque yo debo multiplicarlo por 2 para irme para abajo. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Sería 0,31, ¿verdad? Más 3,65, que estamos hasta el eje, más la mitad de la dimensión de la columna, que habíamos dicho que era 0,35, y eso da 0,175. Por eso, aquí dice B mínimo es 3,65, que corresponde a esto, ¿verdad? Perdón, 3,65 más 0,31, que es el pedacito de excentricidad, más 0,35 entre 2, que vendría siendo este 0,17,5. Eso, por supuesto, multiplicado, ¿verdad? Por 2. Y eso me da 8,27. O sea que el ancho mínimo que yo tendría que colocar en esa losa de fundación es 8,27, ¿sí? Pero por otro lado, también tengo mi ancho máximo. Ese ancho máximo va a ser, si lo vemos aquí en el plano, pues va a ser, me lo va a decir, es la distancia que tengo desde el centro de la columna del eje 3 hasta el lindero. Ese va a ser eso es lo que me va a decir cuál es mi ancho máximo. Es decir, yo puedo hacer como máximo, con lo más ancho que puedo hacer de fundación es desde el 0,31 que está aquí hasta el lindero multiplicado por 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Nosotros colocaríamos 3,65 menos 0,31, que vendría dando 3,34, como se ve aquí, 3,65 menos 0,31, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta el eje y del eje más 125. Entonces sería 3,65 menos 0,31 más 1,25, que es la distancia que tengo hasta el lindero, por 2, ¿verdad? Porque solo estoy aquí tomando en cuenta la mitad de la base, y eso me da 9,18. Quiere decir que yo tengo para desarrollarme, ¿verdad? Tengo una B mínima de 8,27 y una B máxima de 9,18. Yo puedo escoger un valor que esté entre esos dos valores, y pues para hacerlo redondito o cuadradito, como sea, o sea, con números redondos, nosotros escogemos un valor que está en el rango, que sería B9. Si yo escojo B igual a 9, no estoy por debajo del mínimo ni estoy por encima del máximo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a escoger B igual a 9.